El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaban su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado, mátenlo, celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima nuestra Madre, estamos celebrando el domingo 4 de este tiempo de Cuaresma, y la Iglesia la llama este domingo, Domingo de la Alegría. Por eso también la Iglesia permite utilizar un color distinto al morado y por otra parte también adornar con flores el altar, el presbiterio. Y el día de hoy hemos escuchado precisamente esta parábola que habla de la alegría del Padre, la alegría del cielo, cómo Dios se alegra cuando sus hijos regresan a la casa. La parábola, queridos hermanos, que hemos escuchado, es una de las parábolas más conmovedoras que nos dirigió el Señor, así en todos los tiempos. Por eso, entender esta parábola en todo su significado, yo les recomiendo mucho meditarlo, para poder acoger este mensaje. Aquí está, fíjate, cómo Dios nos mira. Esto es, o sea, cómo Dios te mira. Está describiendo el corazón de Dios. Jesucristo aquí nos revela cómo es el corazón de Dios para cada uno de nosotros.
Y también, fíjate, sobre todo destaca aquí en esta parábola el corazón de Dios. Más que el corazón de los hombres, o sea, nuestro propio corazón, es el corazón de Dios. ¿Y cómo se entiende esto? Voy a tratar de subrayar esta descripción que hace Jesús del corazón de Dios y del corazón del hombre. Aquí San Lucas empieza su evangelio con una introducción. O sea, ¿por qué Jesús da esta historia? ¿Por qué cuenta esta historia? Dice San Lucas que a Jesús se le acercaban pecadores a escucharle. Entonces, aquí está la ocasión de Jesús. Es decir, Jesús tiene un auditorio no de personas que son consideradas santas, sino que hay algunos o muchos que están cometiendo faltas, pecados ante Dios, pero movidos ya sea de la curiosidad o ya sea porque conocen a Jesús que es bueno, es agradable su presencia, van a escucharle. Y además de ellos hay otros, dice, otros que murmuraban de que Jesús acoja a los pecadores y que coma con ellos. O sea, Jesús no solamente hablaba bondadosamente a los pecadores, sino que también iba a comer a sus casas. Para nosotros, fíjate, que una persona venga a comer a nuestra casa es signo de bondad, nosotros signo de amistad. Es así, tú no invitas a un extraño y mucho menos a uno que te cae mal o es tu enemigo. Para los hebreos, comer con alguien no solamente es como nosotros una muestra de amistad, es mucho más. Es signo de comunión, de hacerle parte de tu vida, parte de tu vida. Entonces, por eso esta parábola nos está hablando ya antes que Jesús hace parte de su vida a estos que están lejos de Dios. Y entonces, fíjate, empieza Jesús la parábola describiendo al Padre, a Dios, el corazón de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, ya está, con eso lo ha dicho todo. Y luego la siguiente frase que del hijo menor dice, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el Padre repartió los bienes. Aquí, queridos hermanos, con una palabra ya nos lo ha dicho todo. Un Padre. Eso es Dios. Un Padre con 2 hijos. Y fíjate, es un Padre que no tiene 2 hijos, uno bueno y otro malo. No. La parábola no es de un hijo pródigo. La parábola es de 2 hijos pródigos. Un hijo que se aleja materialmente y otro hijo que aunque está junto a su papá, su corazón está lejos de él. Es decir, un padre que es bueno. ¿Cómo destaca Jesús su bondad? Incluso su debilidad, cuando el hijo menor reclama y dice, dame, esto es una insolencia, adelántame la herencia, me largo de esta casa. Fíjate, dime si eso ya no es una bondad exagerada. Conoce el papá al hijo menor, conoce su inmadurez y ahora está viendo su insolencia, sabe a dónde va a ir este muchacho. Fíjate, qué entrañable delicadeza del Padre. Un Padre, queridos hermanos, aquí Jesús utiliza esta expresión. Para nosotros, siempre la imagen del Padre, entre papá y mamá, el papá sobre todo tiene la característica de rectitud, de firmeza. Y fíjate, aquí hay debilidad.
un papá con entrañas de madre. No puede decirle no al hijo. De aquí, fíjate, estamos deduciendo cómo Dios Padre es tremendamente delicado con la libertad, con la decisión de sus hijos. Con esa estampa, y luego también con la otra parte, cuando va donde el hijo mayor, cuando ya regresa el hijo pródigo, el papá se da cuenta que el hijo mayor no quiere venir a la fiesta de su hermano. Entonces el papá sale de su casa. Fíjate, ahí está, ¿no? El papá no hiere, ni al menor ni al mayor quiere herirlo. El mayor siempre ha estado con él, tiene un mérito. Va donde él, se humilla. Y se encuentra con el hijo menor, fíjate, eso es el amor, ¿verdad? Cuando uno ama, no teme humillarse, porque quiere el bien del otro, tanto del menor como del mayor. Entonces va donde el menor, donde el mayor, y entonces dice la Biblia, el hermano mayor se indignó y se negaba a entrar, porque sabe que su hermano ha sido un sinvergüenza. Su padre intentaba persuadirlo, le da un discurso y el hijo le responde con un puñal. Tantos años te sirvo y nunca me has dado nada para yo divertirme. O sea, fíjate, aquí está descrita cómo este hijo, aunque estaba junto a su padre materialmente, no tenía actitud de hijo, sino de sirviente. Y ahora se lo echa en cara a su padre. Duro. Y fíjate el papá, por eso es sobre todo la reacción del papá. Hijo, le dice, tremenda puñalada que has recibido, tantos años, y no me has dado ni un cabrito para hacerme una fiesta para mí. Y ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas, a ese que ahora te trae deudas, una fiesta. Y a mí, nada. Y fíjate cómo es el papá. Lo primero que le dice, hijo, hijo, le dice. Es decir, queridos hermanos, el otro le ha dicho, tu hijo, ni siquiera le dice, mi hermano, ese tu hijo. Y ahora le dice, mira, tú también eres mi hijo. Todo lo mío es tuyo, le dice, fíjate, hijo, todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte. Entonces, fíjate, aquí lo que subraya el Evangelio, y esto es lo que es tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, para mirar a la Semana Santa, detrás del Cristo crucificado, vemos esa misericordia de Dios Padre, que así como Cristo está con los brazos abiertos, dispuesto a acogernos, eso dicen los padres de la Iglesia, para acogernos, para perdonarnos, así es Dios Padre, que espera la vuelta de sus hijos para perdonarlos. ¿Por qué? Porque es Padre, y Padre súper e infinitamente bueno. No rechaza a sus hijos. Sabe que sus hijos son débiles. El hijo pródigo, por loco. El hijo mayor, por duro, por egoísta. A ninguno desecha. A ninguno. A todos entiende. Esto es, queridos hermanos, por eso la razón de nuestra alegría. El cristiano se alegra no porque es bueno o se pone triste porque es malo, sino porque hay un Dios que ama así. Un Dios Padre. Y esa es la iglesia, es reflejo de esa bondad, de ese Dios. Por eso, fíjate, por eso nos puede escandalizar el sacramento de la confesión, que Dios perdona 1000 veces y 1.000.000 de veces. Por eso también a veces eso nos puede a nosotros como
desestabilizar a veces, porque nosotros mismos luchamos y caemos, y entonces como que te puedes decir a ti mismo, ¿para qué si sigo igual? Fíjate, Dios no es así. Por eso mira, una de las tareas que Jesucristo nos deja en esta parábola es descubrir a Dios como Padre, porque los santos, fíjate, eso ya está en toda la tradición espiritual de la Iglesia, los santos se han movido fortísimamente a no ofender a Dios cuando han conseguido, digamos, esa decisión, no movidos del castigo, no movidos del temor de Dios que les puede castigar, no, sino sobre todo cuando han descubierto la bondad de Dios, cuando han descubierto que Dios les ama realmente, una luz superior les ilumina el corazón, y por eso los santos son tan amantes de Dios. Por eso también nos extraña cuando leemos la vida de los santos, ¿por qué se sacrifican tanto por Dios, por su gloria? ¿Por qué? Porque en el corazón hay un deseo de responder a esa bondad infinita. Y les duele en el alma precisamente cómo se puede acribillar a Dios, se puede abandonar a Dios. No les cabe en el corazón. O sea, leamos nosotros la vida de los santos. Allí está el padre San Pío de Pietrelcina. ¿Cómo llora él? Él mismo lloraba, fíjense, cuando se confesaba, lloraba de que Dios le perdone. Decía, ¿cómo es posible yo tanto que he recibido de Dios y yo le traicione? Pero lloraba, y no lloraba no se deprimía, lloraba de gratitud, lloraba porque se sabía querido. Y por otra parte, si ustedes también revisan su vida, este santo, y ahí está, digamos, el lado opuesto, que aquí Jesús no destaca, porque no le toca en esta parábola. O sea, Dios ciertamente acoge al pecador, está dispuesto a perdonarlo, pero sí hay arrepentimiento. Por eso el Padre Pío, ustedes lean su vida, cómo ante personas que no se arrepentían, cristianos, cómo era este santo. Ante personas que se tomaban a la ligera la confesión, la fe, cómo era este santo. Yo les puedo dar libros que hablan de esta historia, para nada más tener un ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Porque es la segunda parte, el hijo menor como el hijo mayor. El hijo menor, fíjate, es la descripción, cuando dice aquí el Evangelio, el hijo menor partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Esta descripción es maravillosa, porque aquí describe, queridos hermanos, nos describe a nosotros cuando estamos en el pecado. Con todo lo que Dios nos ha dado, todo, porque ¿qué tenemos, queridos hermanos, que Dios no nos haya dado? Pues con todo eso, estamos lejos de Dios. Y fíjate, lo mismo le pasa al hijo menor como al mayor. El hijo mayor, ¿dónde se ve que estaba lejos? Nunca me has dado tantos años. O sea, este hombre no estaba como hijo, estaba como un sirviente, lejos. O sea, realmente a su padre no lo tenía como tal. Entonces, esta descripción de Jesús llega a un clímax fortísimo cuando el hijo pródigo, dice aquí la Sagrada Escritura, no tiene ya un céntimo y encuentra un trabajo para cuidar cerdos. Quiere comer y ni siquiera la comida de los cerdos puede comer porque se lo impiden. Esto, queridos hermanos, quiere decir lo que le pasa al hombre
cuando se aleja de Dios. El pecado tiene ese poder como un Dios que te va dominando, hasta que te hunde, hasta lo más bajo, hasta lo más terrible, que ya ni siquiera tienes felicidad. ¿Bien? La tentación del pecado, queridos hermanos, es brindarte felicidad, como al chico. Tienes plata, goza. Así lo sacó el demonio de la casa de su padre este chico. Y gozó y derrochó. Y el demonio lo tiene así poco a poco, le va invitando con ese goce y poco a poco hasta que lo desgasta. Y ahora no tiene fuerzas para salir de esa miseria. Esto, queridos hermanos, es una descripción de lo que hace el pecado en el corazón del hombre. Es terrible. Es una esclavitud. El pecado es una promesa de libertad, pero te hace esclavo. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. El pecado no libera, esclaviza, y esclaviza terrible. Fíjate que un judío, por sentido común, también no le gustaba cuidar cerdos, y por su religión, el cerdo era un animal impuro, y él no debía acercarse. Y este muchacho no tiene más remedio que rebajarse doblemente, por el oficio, y va también contra su religión. Y con un patrón déspota, que no tiene ni compasión de él. Fíjate, así es el pecado. Por eso nosotros, fíjate, cuando nosotros analizamos nuestro mundo, cuando la gente está habituada al pecado, no hay misericordia. Se tratan peores que animales. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Jesús. O sea, cuando uno cae esclavo del pecado, es que vamos a vivir en un mundo de fieras, donde no hay compasión. Fíjate, pobre muchacho, no tiene ni para comer y su jefe no le importa. Prefiere engordar a sus cerdos que engordar a su pastor. Esto es el pecado. Y fíjate, por eso el cuadro que compara con el padre es impresionante, porque el papá es bueno, en cambio el patrono del muchacho es un tirano, Y entonces fíjate que en la siguiente estampa, la vuelta del hijo. Estas palabras que dice el hijo pródigo, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, trátame, etcétera, ¿verdad? Estas palabras del hijo pródigo, los padres de la iglesia lo han entendido como la conversión. Cuando el hijo entró dentro de sí, reflexionó, cae en la cuenta de que está en una miseria tan terrible y la casa de su padre. Quiere volver a la casa de su padre. Esa es la conversión. Ha llegado a tal hundimiento el pobre muchacho que dice, mi salvación es volver a la casa de mi padre. Ya no quiero alejarme de ahí, quiero volver. Y se reconoce que él ha faltado. Esta es la conversión. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia habla de que el papá lo ve de lejos. Dice aquí, cuando se puso en camino hacia su padre, cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio. Dicen, este pasaje, habla de un papá que salía de su casa todos los días a mirar si su hijo venía. Si nosotros lo aplicamos a Dios, no solamente Dios nos mira y sabe dónde estamos, sabe en qué situación estamos. Él sabe muy bien. Y fíjate que a diferencia de la parábola del buen pastor, el buen pastor va en busca de la oveja perdida. Aquí el papá no va en busca de su hijo. Su papá podía saber dónde está el muchacho, se está perdiendo. El papá sale a la puerta, a ver si mi hijo viene, a ver si él vuelve.
¿Por qué, queridos hermanos? Porque esta parábola subraya que Dios no va a violentar al pecador. Dios no va a acoger al pecador y lo va a dejar pecador. Acoge al hijo pródigo, pero no dejándolo en la misma actitud. Es como decir, el papá va a ir donde el hijo pródigo y lo encuentra en la borrachera, en los vicios que tiene. Ese hijito regresa a la casa, pues ahí vas a estar conmigo, mira, vive a mi lado. No. El papá, lo que esta parábola subraya, busca que el hijo entre dentro de sí y arrepentido vuelva a la casa. Es decir, el papá no lo va a aceptar si no está arrepentido. Y cuando lo ve arrepentido en lo esencial, por eso aquí es precioso. Su hijo se ha arrepentido, vuelve al padre, tiene esa decisión y el papá lo ayuda, se acerca a él, sabe que su hijo es débil, pero ven, aquí está también cómo el papá respeta la dignidad de su hijo, aun el abuso de su dignidad, porque el hijo, si no se arrepiente, el papá no va a ir a su encuentro. Cuando lo ve arrepentido, va a su encuentro. Una parábola, queridos hermanos, no dice todas las cosas de la fe, por eso tenemos nosotros que entenderlo con otras parábolas. Ciertamente aquí el hijo se arrepiente porque el papá, o sea, Dios nos ayuda a arrepentirnos, no es como en la parábola, pero tenemos que arrepentirnos. Dios no puede, queridos hermanos, sería monstruoso perdonar a alguien si no está arrepentido. Eso sería monstruoso. ¿Cómo perdonar a alguien que quiere seguir pecando? Eso sería terrible. Eso incluso nosotros ni siquiera lo hacemos. Pero esta parábola lo que quiere subrayarnos, ante todo, es esto. Es la gran bondad de Dios. Porque Dios es así. Dedícale tiempo a orar en este tiempo de Cuaresma, para meditar y que realmente nuestro corazón sea reflejo de esta bondad y misericordia de Dios nuestro Padre. Amén.